Ya, señoritas, muy buenas tardes, bienvenidas, espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, martes 15 de junio, siendo las 2 de la tarde con 5 minutos. Y me gustaría comenzar esta clase haciendo la siguiente pregunta. No tiene que ver mucho con matemáticas, o a lo mejor sí, pero me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a un tema. Tengo la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿alguna vez han querido inventar algo? ¿Han querido crear algo? De repente, no sé, caminando por la calle o en su casa, en algún momento de reflexión, han dicho, este aparato no existe, debiese existir algo que tenga esta forma y aún no lo han inventado y yo necesito algo así, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Alguna vez les ha pasado eso, que han querido inventar algo, crear algo que no existe? O llevándolo más a la tecnología, alguna aplicación que le falta al celular, algo que le falta al computador. Yo necesitaba esto en este momento y no sé cómo hacerlo porque me falta esta herramienta y no puedo. ¿A alguien se le ha pasado eso por la cabeza alguna vez? De repente se imaginan ese tipo de cosas que faltan en el mundo, en el planeta. Por ejemplo, Maura, ¿se te ocurre algo o en el área de enfermería puede ser también, que falta algún instrumento, que falta alguna aplicación para que esta cuestión ande más rápido? Se los pregunto porque me gustaría saber la opinión de ustedes que están en cuarto medio ya y también porque en algún momento creo que bien pronto se viene como un concurso de proyectos, de inventos. Le estoy adelantando eso, pero en algún momento se van a dar a enterar. Todavía no hay nada así como bien elaborado, pero puede ser que prontamente venga algo así como donde se les pida el uso de la creatividad a ustedes. A mí, por ejemplo, el otro día yo me preguntaba, puede ser una cuestión tonta, pero yo decía, no tengo un espejo chico, por ejemplo, tengo espejos grandes no en mi casa. Y me hacía falta un espejo chiquitito. Yo decía, pucha, a los celulares deberían colocarle una aplicación que sea espejo, una aplicación espejo, que tú entres y funcione como un espejo. Y creo que no sé si existirá un celular que traiga una aplicación que sea como de espejo, entonces tú te miras y te ves en el celular. Ah, Daniela, sí existe, mira, gracias por decirlo. Y se busca en las aplicaciones, en apps, y uno busca espejo y... Sí, o sea, en mi celular antiguo tenía así como la aplicación espejo, creo que se busca así en aplicaciones en Play Store. Ah, ya, gracias, mira, no tenía idea. Yo decía, ¿existirá o no existirá? Pero no busqué al final. Después me olvidé. Pero les dejo esa inquietud, pues, si en algún momento se les ocurre algo, porque, como les decía prontamente, capaz que se venga una especie de proyecto, concurso a nivel nacional, y si se les ocurre algo, me pueden hacer llegar sus ideas a mi correo o en alguna clase. Así que las dejo con esa inquietud. En una de esas algo relacionado con matemática, biología, computación, enfermería, pero todas las ideas que tengan, o lo que de repente se le ocurra a uno en un momento de inspiración, anótenlo y después me lo dicen. Ya, chiquillas, después de este momento de reflexión, vamos a la clase, porque el día viernes hay un test, es el test número 1 del segundo trimestre, y se va a evaluar los teoremas que estamos viendo. Y hoy día vamos a practicar más. Así que voy a compartir pantalla. Hay una guía que estábamos
desarrollando. Esa la vamos a terminar hoy día. Y además hay otra guía que voy a subir más tarde para que ustedes sigan practicando. Y de esa guía que estábamos realizando, habíamos hecho solo los tres primeros. Recordemos un poquito igual lo que hemos visto, así rápidamente. Voy a compartir pantalla. Recordemos que estamos viendo geometría. Específicamente, ¿qué de geometría estamos viendo? ¿Qué elemento o qué lugar geométrico de... ¿Cómo se llama el lugar geométrico que estamos viendo? Ese que es... que estamos viendo de geometría. ¿Cómo se llama este lugar geométrico que tiene esta forma? Circunferencia. Muy bien, Pilar, circunferencia. Vimos algunos elementos de la circunferencia. eh, Se definieron, se nombraron, se identificaron. Vimos que existía un elemento que se llamaba, por ejemplo, arco, otro cuerda, diámetro, radio, secante, tangente. Y después cuando se definió eso, empezamos a ver los teoremas. Y habían varios teoremas que estaban muy relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, ¿alguien recuerda algún teorema, algún nombre del teorema que hemos visto o de los teoremas que hemos visto? Por ejemplo, en la figura que tenemos acá, que es una circunferencia de centro O, ¿cómo se llama el ángulo AOB? ¿Qué tipo de ángulo es? Escrito. No. Oh. De centro. Ay, no. Del centro. Eso, Gloria, y el ángulo del centro, porque su vértice está en el centro, su vértice es O. ¿Y el ángulo ACB, cómo se llama? Escrito. Ese sí, el inscrito. Muy bien. El vértice está en un punto de la circunferencia, en el ángulo inscrito. Y el vértice del ángulo del centro está en el centro. Vimos algunos ejercicios, desarrollamos, por ahí habían algunos de cálculo bastante directo, otros con una incógnita de por medio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con el ángulo del centro? Eh, si yo les digo que el ángulo ACB mide 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo del centro? Repito la pregunta, si el ángulo ACB, que es inscrito, mide 30 grados, el que está en la figura, ¿cuánto mediría el ángulo del centro que es AOB? Sesenta. Muy bien, 60 grados. Recordemos que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Así que si yo les entrego el ángulo inscrito, tienen que multiplicar por 2 esa medida y tenemos el ángulo del centro. Eh, si yo les entrego el ángulo del centro y les digo, por ejemplo, que el ángulo del centro mide 84 grados y les pregunto, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? Si el ángulo del centro mide 84 grados. 42. Muy bien. En ese caso hay que dividir por 2. Si yo les entrego la medida del ángulo del centro y les pido la medida del ángulo inscrito, dividimos por 2. También estaba lo que tiene que ver con el cálculo del arco. Si yo les digo que el ángulo del centro mide 105 106 grados,
¿cuánto mide el arco que subtiende ese ángulo? 106 grados. Exactamente, mide lo mismo. El ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Y también les puedo decir que el arco, ¿qué pasa si el arco mide 130 grados? ¿Cuánto mide el ángulo inscrito de ese arco? ¿O el ángulo inscrito que subtiende ese arco que le estoy preguntando? 65. Muy bien, la mitad. Entonces ahí uno empieza a jugar con eso. Esos teoremas vimos, que eran varios, y también vimos estos tres. El primero nos decía que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Qué significaba que sea recto? ¿Cuánto mide el ángulo inscrito en una semicircunferencia? ¿Cuántos grados? Si es recto. 90 grados. Muy bien, Gloria. 90 grados. Ese teorema es bien sencillo, es llegar, mirar la figura y decir todo ángulo inscrito en una semicircunferencia mide 90 grados, es recto. Por lo tanto, como aparece en la figura, el ángulo del centro mide el doble, 180 grados, y el arco que está acá abajito, AB, también va a medir 180 grados. Recordemos que los arcos también se leen contrario a las agujas del reloj. Las agujas del reloj avanzan de izquierda a derecha y los arcos se leen de derecha a izquierda. Arco AB es el que está abajito, arco BA el que está acá arribita. Después vimos un teorema que es la extensión de los otros que vimos al principio, que tenemos varios ángulos inscritos. ¿Qué pasaba con esos ángulos inscritos? Si yo, por ejemplo, les digo que ACB mide 30 grados, ¿cuánto mide ADB y cuánto mide AED? 30 grados. Lo mismo, exactamente. Todos los ángulos inscritos, siempre y cuando subtiendan el mismo arco, miden lo mismo. Y el ángulo de centro mide el doble de lo que miden los ángulos inscritos. Yo les puedo entregar cualquiera de los ángulos inscritos y calculando el doble de ellos, obtenemos el ángulo del centro. Y dividiendo el ángulo del centro por 2, obtenemos la medida de los ángulos inscritos. Y el otro teorema tiene que ver con el cuadrilátero inscrito. Y el teorema decía que ángulos opuestos en un cuadrilátero son suplementarios. O sea que la suma de ellos, los opuestos, es igual a 180 grados. Si yo, por ejemplo, les dijera entonces, el ángulo DCB mide 92 grados, ¿cuánto medirá el ángulo BAD, el que está opuesto? 88. Muy bien. Si mide 92, ese de ahí, el de al frente mide 88, es lo que le falta para completar 180 grados. Y hay que hacer una resta. Y como les decía, desarrollamos hartos ejercicios en el PPT y también se elaboró una guía. Y en la guía llegamos hasta el número 3. Por ejemplo, partíamos con ese, número 1. Siempre se entrega bastante información. Decía acá, CAC, una circunferencia de centro O, tal que la medida, M de medida, M minúscula de medida, medida del ángulo BOD, es igual a 122 grados. Determine, y nos preguntaban por medida del ángulo BED y medida del arco BD. ¿Cuál es el ángulo que mide 122 grados? ¿El inscrito o el del centro? El del centro. Muy bien. Y la pregunta entonces es la medida del ángulo BED, que es el inscrito. ¿Cuánto mide el ángulo BED entonces? ¿61? Muy bien, Gloria. 61 grados, hay que dividir por 2 la medida que nos entregan. 122 dividido por 2 nos da 61. 61 grados mide el ángulo BED.
¿Y cuánto mide el arco BD? También nos preguntaban por eso. BD. 122. Muy bien. El ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Y aquí está el cálculo que hicimos esa vez, en la última clase que tuvimos. Medida del ángulo BD, entonces es igual a la medida del ángulo del centro dividido por 2. Eso nos da 61 grados, correcto. Y medida del ángulo BD, lo mismo que, perdón, del arco BD, lo mismo que el ángulo BOD, 122 grados. Ojo porque en el test capaz que coloque algo con decimales, así que para que dividamos decimales. Hagamos un ejercicio así mental. A ver, si yo les dijera que BOD mide 82,6, ¿cuánto va a medir el ángulo inscrito? BED, si el del centro mide 82,6. 41,3. Muy bien, 41,3. La mitad de 82,6 se divide normalmente y nos da 41,3 grados. Ya, pero aquí en el número 2 vimos algo con decimales. Se entregaba esa figura, hay dos ángulos inscritos, hay un ángulo del centro, es una circunferencia de centro O, y nos hacían la siguiente pregunta: ¿qué elementos de la circunferencia son el segmento BE? ¿Cómo se llamaba el segmento BE en la circunferencia? ¿Cuerda? Bien, Gloria, acuerda. ¿Y cómo se llama el segmento OD que está acá? ¿Qué nombre recibe? Radio. Muy bien, radio. Después nos decían que la medida del ángulo BCD es igual a 38,5 grados. Y nos preguntaban por las medidas del ángulo BED y BOD. BCD, ¿qué tipo de ángulo es? BCD, ¿qué tipo de ángulo es? Escrito. Bien, y nos están preguntando por BED. ¿Cuánto mide BED con la información que nos entregan? 38.5. ¿Por qué, Gloria? Porque miden lo mismo. Bien, el teorema dice que todos los ángulos inscritos que subtiendan el mismo arco miden lo mismo. Entonces mide 38,5 BED. Y BOD, ¿cuánto mide BOD? Es un ángulo del centro. También subtiende el mismo arco que los otros. 77. Muy bien, 77 grados. Ahí hay que multiplicar por 2. Un número decimal se multiplica normalmente respetando la coma en el lugar donde está ubicada. Y después en la letra C decía cuál es la medida del arco DB. Acá había que tener ojo porque yo les dije, esto es súper importante, los arcos se leen en sentido contrario a las agujas del reloj. DB nos están preguntando. Partimos en D y tenemos que terminar en B. O sea, todo esto. No les pregunto por BD, les pregunto por DB. De aquí hasta acá. Así que, ¿cuánto mide la circunferencia completa? ¿Cuántos grados? 360. Muy bien, 360 grados. Eso significa que tenemos que hacer una resta. 360 grados menos ¿cuánto era? ¿Cuánto medía el arco BD, el pequeñito de acá? Tiene que ver con el ángulo del centro. Que Gloria respondió. 77. Entonces, esa es la resta que tenemos que hacer. 360 grados menos 77. ¿Cuánto da, chiquillas? A ver.
283. Muy bien. Y eso lo desarrollamos igual. Acá colocamos los elementos, cuerda, radio, como nombraron ahí. BED 38,5 grados, que mide lo mismo, es un ángulo inscrito. BOD necesitamos multiplicar por 2 la medida del ángulo inscrito, 77 grados. Y después hacer la resta que también se hizo mentalmente. 283 grados la respuesta de la medida del arco DB. Y me di cuenta de que hay un error acá. DB era. No, no, BD está bien. Ya, quedamos acá en el número. No, el número 4 igual lo hicimos. El número 3 igual lo hicimos. Ya. Tenemos nuevamente una circunferencia C de centro O, que se muestra en la imagen. Medida del ángulo BED es igual a alfa menos 10 grados. Y medida del ángulo BOD es igual a alfa más 40 grados. Ya, y aquí tenemos que aplicar el teorema y eso nos va a permitir averiguar cuánto vale alfa. Y se va a formar una ecuación. Y yo les dije algo muy importante, que tienen que ser capaces de escribir lo que en sus mentes vayan creando. Y el teorema dice lo siguiente. El doble, cuando yo les digo el doble, ¿qué número deben escribir? 2. 2. De la medida del ángulo inscrito, ¿cuál medida vendría de las que están ahí? Alfa menos 10 grados. Bien, entonces colocamos 2 paréntesis, alfa menos 10 grados, tiene que ser igual a la medida del ángulo del centro. O sea, ¿igual a cuánto sería? Alfa más 40 grados. Muy bien, eso tenemos que ser capaces de escribir matemáticamente, lo que les acabo de decir. El doble de la medida que nos entreguen del ángulo inscrito tiene que ser igual a la medida del ángulo del centro. Eso lo escribimos ese día porque nos permite averiguar cuánto vale alfa. Y aquí está, 2 veces alfa menos 10 grados es igual a alfa más 40 grados. Multiplicamos, este 2 multiplica cada término dentro del paréntesis, 2 por alfa, 2 alfa, 2 por 10, 20, mantenemos el menos, igual a alfa más 40 grados. Después, todo lo que tiene alfa lo dejamos antes del igual, todo lo que no tiene alfa lo dejamos después del igual, no es obligatorio, pero siempre lo trabajamos así. Nos queda 2 alfa menos alfa igual a 40 más 20 grados. 2 alfa menos alfa nos dio alfa y 40 más 20 son 60 grados. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta está lista. Alfa igual 60 grados. Y con ese alfa podemos determinar todo lo que queramos determinar. Nos están preguntando por la medida del ángulo BFD. BFD es inscrito. Y dijimos, o dijeron ustedes, que todos los ángulos inscritos miden lo mismo. O sea, BCD tiene que medir lo mismo que BED y tiene que medir lo mismo que BFD. Entonces tenemos que calcular la medida del ángulo BED. Eso lo hicimos acá. La medida del ángulo BFD que nos están pidiendo va a ser igual a la medida del ángulo BED. Pero la medida del ángulo BED aparece en el enunciado que es alfa menos 10 grados, que fue lo que coloqué acá. Reemplacé alfa por 60 grados, menos 10 grados, y eso nos dio 50 grados. O sea, segunda respuesta, 50 grados. Y después nos pedían la medida del arco BD. Y por un tema lógico, ¿cuánto debería medir el arco BD si ya tenemos que la medida de los ángulos inscritos es igual a 50 grados? 100 grados. 100 grados. Podemos hacer el cálculo o colocarnos que mide 100 grados porque se sabe que el arco mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Y aquí está, hecho matemáticamente. Medida del arco BD entonces es 2 por 50 grados, y eso es igual a 100 grados. Vamos con la número 4. Esta quedó pendiente. Vamos a colocar acá desarrollo.
medida del ángulo BDE. Ya voy a volver a la diapositiva para que veamos cuál de esos tres teoremas hay que aplicar según la figura que aparece o que les mostré. Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. El primero. El primero. Bien. Volvamos entonces. Ahí tenemos esa figura. Dice que es circunferencia de centro O. Además, BE es diámetro de la circunferencia. Determine medida del ángulo BD directamente. ¿Cuánto mide el ángulo BD? 90 grados. Muy bien. Todo ángulo inscrito, Pilar. Excelente. En una semicircunferencia es recto, por lo tanto mide 90 grados. Listo, súper directo. Vamos con la segunda. Medida del arco BE. Nos fijamos en la figura. Medida del arco BE. Partimos en B, terminamos en E. Está relacionado con el ángulo inscrito acá. ¿Cuánto mide el ángulo BE? Ya tenemos el ángulo inscrito que es 90 grados. 180 grados. Muy bien, 180 grados porque mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito y mide lo mismo que lo que mide el ángulo de centro, que en este caso sería 180 grados. Muy bien. También yo podría variar un poco la pregunta y colocarle un poco más de dificultad. Ya sabemos que si uno lo ve así, va a decir, ah, ya, el ángulo que está inscrito en una semicircunferencia mide 90 grados. Pero yo les puedo preguntar, ¿cuál es el valor de la mitad del ángulo BDE? ¿Ustedes qué más responderían? 45. Muy bien, porque los 90 grados, que ya sabemos que mide el ángulo inscrito, va a ser 90 grados, se divide por 2, y eso nos da 45 grados. Si yo les dijera, ¿cuánto mide la tercera parte del ángulo BDE? ¿Qué me dirían? 30. Muy bien, hay que dividir por 3 si es tercera parte. 90 grados dividido por 3, 30 grados. Si yo les dijera cuánto mide la quinta parte del ángulo BDE, ¿cuánto les daría? 18. Muy bien, la quinta parte de 90 es 18 grados. Así que uno puede jugar con ese tipo de preguntas. Sabemos el teorema, pero tenemos que aplicar una habilidad más, que es saber lo que es la quinta parte, dividir por 5 y llegamos a la respuesta. Vamos con la número 5. Miren la figura y ahora me voy a la diapositiva. De los tres dibujitos o de los tres teoremas, ¿cuál tenemos que aplicar? El tercero. Muy bien, un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Dice, CAC una circunferencia de centro O y BFDE un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Si la medida del ángulo FBE
FBE es S, S, S o S. El de la izquierda que está arriba, el de la derecha de arriba, el de la izquierda de abajo o el de la derecha de abajo. ¿Cuál es FBE? Recuerden que la letra del medio manda, el vértice. ¿Cuál sería FBE? Derecha arriba, derecha abajo, izquierda abajo. ¿Cuál de los cuatro? Derecha de arriba. No es derecha arriba. E izquierda arriba. Izquierda arriba, muy bien. La letra B, como les digo, esa es la que manda, ese es el vértice. Sería este. FBE. Tenemos la medida que es 89 grados. Y BED, ¿cuál sería? ¿Derecha arriba, derecha abajo o izquierda abajo? Izquierda abajo. Muy bien, Pilar. Izquierda abajo. La letra E está al medio, ya sería ese de ahí. Tenemos esas dos medidas y de acuerdo a esa información nos preguntan, ¿cuánto mide el ángulo EDF? EDF, o sea, el que está acá. Vamos a calcularlo. Medida del ángulo EDF, entonces. EDF el que está acá y este está frente o está opuesto al que está acá. ¿Qué tenemos que hacer para averiguar cuánto mide entonces EDF? ¿Ocupar la medida FBE o ocupar la medida BED? FBE. Muy bien, porque ese es el ángulo que está opuesto a EDF. ¿Qué operación tenemos que hacer y qué valor tenemos que tomar en cuenta? Una resta, 180 menos 89. Perfecto, Gloria. 180 grados menos 89 grados. ¿Cuánto da eso? 91. Bien, 91 grados. Lista la primera. Vamos con la B. Medida del ángulo BFD. Nos fijamos. BFD, el que está acá. ¿Qué resta debemos hacer entonces? ¿Qué ángulo tenemos que tomar en cuenta para poder determinar BFD? BD. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué resta hacemos? 180 menos 96. Muy bien. 180 grados menos 96. ¿Y eso cuánto nos da? 84. Bien, 84 grados. Listo con la B. Vamos con, dice, ¿cuánto mide la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero? O sea, tenemos que sumar todos los ángulos. S y los otros dos. Vamos a colocarlo entonces, paso a paso. S m- más BED más EDF, que ya lo calculamos,
más BFD. También lo calculamos. Igual. Y colocamos las medidas porque tengamos. Vamos sumando. FB, ¿cuánto mide? Acá arriba está. 89 grados. Ya, 89. Más BED. 96. Bien. Más EDF. Ya está, 91 grados. Más BFD. También está, 84 grados. ¿Cuánto nos da eso? 360. Muy bien. 360 grados. Eso pasa con los cuadriláteros. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Chicas, ¿alguna duda, alguna consulta? Sigamos con la número 6 para ir terminando ya con la clase. Ojo acá, hay que hacer lo mismo, pero hay incógnitas de por medio. Se aplica el mismo teorema. Ya, dice que el ángulo EDC, ¿cuál sería? Izquierda arriba, izquierda abajo, derecha arriba, derecha abajo. EDC. Derecha abajo. Bien, ese mide alfa más 50 grados. Después EDC mide alfa más 10 grados. BED mide beta más 15 grados. Y BCD mide beta más 35 grados. Determine la medida de todos los ángulos del cuadrilátero. Tenemos que trabajar con los opuestos primero, obviamente. Y sabemos que los opuestos tienen que ser suplementarios. Entonces, vamos a colocar la medida de este ángulo, que es EBC, más el que está opuesto a él, es BED. Perdón, primero va EDC, siguiendo el orden del enunciado. EDC que está acá arribita. Hay que tomar en cuenta derecha abajo, EDC, más el que está al frente, que es EBC. ¿Eso cuánto me tiene que dar? ¿Cuántos grados? Los opuestos. 180. Bien, 180 grados. Ahora viene la parte en la que vamos a reemplazar, porque la medida del ángulo EDC viene entregada y dice que es alfa más 50 grados. Entonces vamos a reemplazar esas cantidades debajito, alfa más 50 grados. Ya está reemplazada entonces la medida del ángulo EDC más la medida del ángulo EBC. Dice que es alfa más 10 grados. Vamos a reemplazarla igual.
Y eso tiene que ser igual a 180 grados. ¿Bien hasta ahí o alguna duda en el reemplazo? Sigamos trabajando. ¿Cuántas alfa tenemos? 2. Dos, muy bien. Dos alfa. Vamos a resolver la ecuación porque se va a originar una ecuación en términos de alfa. Más 50 grados más 10 grados. ¿Cuántos grados? 60 grados. Muy bien, 60 grados. Igual 180 grados. Tenemos que despejar alfa ahora para averiguar cuánto vale alfa. ¿Qué hacemos con el 60? Tenemos que cambiarlo de ubicación. Pasa sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Restando. Restando. Muy bien, restando. Menos 60 grados. Resolvemos esa resta. 180 grados menos 60 grados, ¿cuánto es? 120. Bien, y por último nos falta despejar alfa. ¿Qué hacemos con el 2? Pasa sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Qué hacemos con el 2? Pasa sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Dividiendo. Bien, 120 grados partido por 2. Y ahora la mitad de 120, ¿cuánto es? 60. 60. Listo, 60 grados, alfa 60 grados. Y ahora podemos determinar la medida de los ángulos que podemos calcular con alfa, que es la medida del ángulo EDC, que está en términos de alfa. Eso es igual. EDC sale arribita, pero también salía al ladito, que es alfa más 50 grados. Igual, pero alfa ya lo tenemos. Y alfa es 60 grados. Así que vamos a colocar acá 60 grados más 50 grados. ¿Cuánto nos da finalmente? 110. Muy bien, 110 grados. Y tenemos que hacer lo mismo con esta medida. EBC, colocamos igual. EBC dice que mide alfa más 10 grados. Alfa ya sabemos que mide 60 grados. En este caso sería más 10 grados. ¿Cuánto nos da? 70. Muy bien. ¿Se cumple el teorema? ¿Que los ángulos opuestos son suplementarios? Sí. Sí, porque la suma de los ángulos nos da 180 grados. Ahora hay que hacer lo mismo con beta.
o sea, la medida del ángulo BED, y aquí no lo voy a hacer completo. Medida del ángulo BED, voy a dejarlo incompleto para que ustedes sigan. En todo caso, voy a subir una guía más para que sigan practicando. Más la medida del ángulo BCD, estos son los opuestos, tiene que dar 180 grados nuevamente. Y ahí, reemplazar y continuar. Voy a colocar acá. ¿Saben cómo seguir, cierto? Hay que reemplazar las medidas. Beta más 15, beta más 35, y eso nos da 180 grados. Eso nos va a permitir averiguar cuánto vale beta. Y cuando tengamos beta, vamos a poder calcular las medidas exactas de BED y de BCD. Chicas, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya, chiquillas, las dejo hasta acá. Si surge alguna consulta, me escriben al correo, si no, sección consulta del Classroom. Y con respecto a lo otro de los inventos también, pues si surge algún invento de ustedes, me escriben al correo y listo. Que estén muy bien, ha sido un gusto escucharlas. Nos estamos, recuerden que el viernes es el test. Chao, que todos estén bien.